48% de su programa ha cumplido la presidenta Bachelet, según el estudio Del dicho al hecho, elaborado por la Fundación Ciudadano Inteligente. Vamos a conocer detalles de este sondeo. Nos acompaña Octavio del Fávero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente. Gracias por tu tiempo. Buenos días, Octavio. Buenos días, Macarena. Muchas gracias por la invitación. Ha cumplido, a esta altura, vamos más avanzado de la mitad de gobierno, pero no hemos alcanzado la mitad de las promesas de campaña. ¿Cuáles son las principales deudas que tiene hasta ahora en el cumplimiento de la presidenta? Efectivamente estamos con un 48%, a pesar de que proporcionalmente el tiempo que ha pasado es mayor a la mitad. Yo diría, bueno, las áreas en que se ha mostrado menos avance tienen que ver con defensa, con infancia también, justamente quizás lo que estamos viendo recién, lo que tiene que ver con el Sename, y esas son algunas de las áreas donde muestra menor avance. Por contraste, energía, educación, salud y equidad de género son las áreas donde muestra, más o menos en ese orden, mayor nivel de avance en las promesas legislativas, que son las que nosotros podemos medir. Ya, ¿y la promesa legislativa va de la mano con el envío del proyecto o con la aprobación del proyecto? Nosotros tenemos una metodología que le asigna un puntaje distinto. Hay una diferencia tremenda entre... Totalmente. Nosotros le asigna un puntaje distinto en función de en qué etapa del trámite legislativo está. Tiene un puntaje por haber ingresado a un proyecto. Luego, por avanzar dentro de la tramitación, ese puntaje va subiendo hasta el momento en que está promulgada la ley y es obligatoria para todos, donde ya alcanza un 100% de cumplimiento respecto de esa promesa. Claro, porque en educación, si bien fue la gran promesa de campaña de la presidenta Michelle Bachelet, si bien hay proyectos que están enviados, el trámite ha sido el que ha generado tal vez las mayores dificultades para el cumplimiento de su propia promesa. Exacto, ahí quizás, o sea, lo que se ha visto, la dificultad mayor tiene que ver con la educación superior, que está en discusión, está en su primer trámite constitucional, hay que ver si va a lograr hacerse. Otra promesa muy importante... A la espera de envío de indicaciones, además. Por supuesto. Y quizás también se ha hablado, la gente que conoce más del tema, de la posibilidad de dividir el proyecto, quizás no sea todo tal cual como sale hoy lo que podría llegar a ser despachado dentro de este gobierno. Otro tema emblemático en educación que también está en discusión tiene que ver con la desmunicipalización, la nueva educación escolar pública. Pero por otro lado también, durante los primeros años se logró avanzar en la ley de inclusión, se crearon nuevos CFTs públicos, nuevas también universidades públicas en la región de Aysén y O'Higgins. Entonces vemos como un avance variable según el área donde nosotros nos concentremos. Hay espacios de la educación donde se ha podido avanzar y hay otras cuestiones que han sido más emblemáticas y efectivamente estuvieron más encima de la agenda durante la campaña y durante el gobierno, donde se ha avanzado de una forma más lenta. Tú hablabas de defensa e infancia como las grandes deudas que tiene la presidenta respecto de lo que ella misma prometió, si eso es lo que estamos aquí contando. En ese sentido el avance ha sido cero, porque se ha anunciado reformas al Servicio Nacional de Menores, pero tal vez empujado no más bien por su promesa de campaña, sino por dar a conocer la triste realidad que se vive en los centros del Sename y la cantidad de muertes ocurridas en muchos de ellos. Exacto. A nivel de infancia nosotros vemos que hay dos grandes promesas importantes. Una tiene avance y la otra lamentablemente no. La primera tiene que ver con, la que sí tiene avance, con un estatuto de garantía de derechos de la niñez, que está en discusión. Lamentablemente su tramitación tampoco ha sido muy rápida, pero hay un proyecto presentado donde se está discutiendo el tema. El otro tiene que ver justamente con el Sename, con la creación de un servicio que tenga que ver, por un lado, con la reinserción de niños o menores que se hayan visto envueltos en algún problema delictual, separarlo de lo que es el sistema de protección de niños que se vieron vulnerados en sus derechos. Hoy día esas dos funciones están unidas en un solo servicio, la idea sería dividirlo. Hay una promesa de campaña, de programa que tiene que ver con eso, lo que nos muestra que había un diagnóstico, una idea de quizás los problemas que pueden estar pasando en ese sector. Y efectivamente es lamentable que, como tú dices, quizás el impulso ha venido más que nada a propósito de conocer lo que está pasando, a pesar de que, de nuevo, es como un poco sorprendente que ya existía un diagnóstico, ya existía una idea. El diagnóstico es conocido, lamentablemente es que ahora tenemos esta triste radiografía de las muertes al interior del Sename que lo vuelve urgente, aunque la urgencia desde el punto de vista humano existía desde antes. Quiero preguntarte por la comparación. Tú tienes el resultado del dicho al hecho del gobierno anterior. ¿Cuánto tenía avanzado Sebastián Piñera a esta altura en comparación con lo que tiene avanzado a esta altura la presidenta Bachelet? En términos relativos, el actual gobierno muestra un mayor avance en esta fecha que el gobierno anterior.
ya que la presidenta actual tiene un 48% en contraste con el expresidente Piñera de un 37%. Una diferencia de 11 puntos. A pesar de eso, no tenemos el último dato del último año de la presidenta Bachelet, pero el gran salto del gobierno anterior se ocurrió justamente el último año, donde alcanzó alrededor de un 60% también de avance. Terminó con un 60% de las promesas cumplidas. Ya, ¿y Alrededor cuál es de la eso. proyección que hacen ustedes respecto de la presidenta Bachelet, entendiendo además que ya anunció cuál va a ser la prioridad legislativa, al menos para el mes de marzo? Nosotros, con la información que hemos podido ver solamente desde la prensa, respecto a cuáles serían las prioridades legislativas del gobierno, y cruzando esa información con la que tiene que ver con el programa, porque dentro de eso hay promesas que no están contenidas en el programa originalmente y por lo tanto no mejorarían el puntaje de este estudio, ya que nosotros nos limitamos solamente a eso. O sea, ustedes solo se limitan al programa de gobierno. Exacto, nos limitamos a esas promesas que se hicieron durante la campaña. Perfecto, lo que está escrito en este programa. Exacto, entonces hay prioridades que ha definido el gobierno que pueden ser más amplias que eso y nosotros nos preocupamos de las que se cruzan, en el fondo, están contenidos en los dos espacios. Y ahí proyectamos que si es que esas promesas, esas prioridades relacionadas con el programa se cumplieran totalmente, las cifras estarían más o menos en un espacio similar, cerca del 60% de cumplimiento del programa. Eso sería básicamente las promesas en educación, las promesas en torno a la despenalización del aborto en sus tres causales. Exacto, esos son ejemplos bien emblemáticos de eso. Otras promesas que están priorizadas, que tienen que ver con el programa, tienen que ver con también la nueva educación pública, el Código de Aguas, la Subsecretaría de la Infancia, Ley Antiterrorista, son otros ejemplos de promesas priorizadas para este año de gobierno que están contenidas en el programa. Y para eso entonces resta todavía conocer este año de gobierno para ver cuánto vamos a cumplir. ¿Ustedes creen que va a terminar entonces en torno al 60%? Hay temas en los cuales no se ha anunciado, no se ha enviado proyecto, no hay ningún avance, no tenemos al menos sondeos de trabajo prelegislativo, pero que hayan sido promesas de campaña. Por ejemplo, un tema importante en el tema de salud, que está la nueva ley de ISAPRE, y no fue solamente una promesa de campaña, sino también que fue apareciendo en los discursos de rendición de cuentas el 21 de mayo y se fue repitiendo la promesa. A pesar de eso, no hay un proyecto de ley y no se ve que se vaya a poder presentar un proyecto de ley en esa área en particular. Otro ejemplo de promesas que han sido excluidas de las prioridades es una ley de conflictos de interés, que regule la relación entre el sector público y el sector privado y cómo una persona que está trabajando en un sector económico específico luego pasa a cargos en el sector público que tienen que ver con esa actividad, regular esas relaciones, regular esos cambios, que también desde la perspectiva nuestra, de lo que nosotros vemos desde la Fundación, es una promesa importante que al parecer, con la información que nosotros contamos, tampoco se seguiría avanzando en el trámite legislativo. Y a propósito de cuánto se discutió la ley de fortalecimiento de la democracia y tantos cruces, ese punto, al menos de acuerdo, y es muy claro lo que tú dices respecto a la información que ustedes logran sondear, porque en la interna de los ministerios uno no sabe lo que ocurre, pero respecto a eso no hay nada. Hay un proyecto de ley respecto a ese punto, pero al parecer no se va a insistir o sea, no se va a priorizar su tramitación durante este año. Otra promesa emblemática donde tampoco se han iniciado los trámites legislativos, a pesar de que está el compromiso de hacerlo durante este año, tiene que ver con la nueva Constitución. Ahí vemos como que dentro de los tres pilares de las grandes promesas del gobierno hay una promesa que se cumplió, que fue la reforma tributaria. Hay una promesa... Pero era necesaria para avanzar en el resto. Exacto, que fue el primer año donde hubo una actividad intensa legislativa. Después está la reforma educacional, donde lo que ya analizamos, hay cosas en que se han avanzado, otras no tanto. Pero al parecer ninguna promesa relevante en educación está sin proyecto de ley, eso hay que mencionarlo. Y por otro lado está el tema constitucional, donde se hizo este proceso prelegislativo, que por la metodología del estudio nosotros no le podemos asignar un avance por eso. Entonces estaría pendiente que se presenten las reformas legales o constitucionales que permitan que el cambio constitucional se produzca. Claro, porque en el proceso constituyente, si bien hay avances, la discusión previa, los cabildos, en sus distintas etapas, todo esto nada guarda relación con lo que ocurra en materia legislativa, entonces todavía ahí no hay asignación ni puntaje. No es que no sea relevante lo que pasó, pero hay barreras importantes que pasar todavía para que la promesa se pueda considerar cumplida. Solo para finalizar, si ustedes quieren conocer cuánto es el avance de las promesas de la presidenta Michelle Bachelet y cuánto ha cumplido hasta ahora en materia legislativa, que es decir, por ahí pasa la mayoría de ellos, ¿cuál es la página donde aparece de forma muy didáctica, además, cómo conocerlo? Del dichoalecho.cl. La idea es que la gente pueda ingresar
hacerse su propio juicio respecto de cómo ha avanzado el gobierno. Nosotros entendemos efectivamente que los números no son lo ideales. Cuando se hace una promesa, nosotros entendemos que se tiene que cumplir. Y lo que tratamos de hacer acá, o sea, estamos convencidos de que estos números mejoran si es que la ciudadanía asume un rol activo exigiendo ese cumplimiento. Nosotros tratamos de entregar información para que uno, de forma independiente o como quiera asociado, pueda asumir ese rol con información independiente, objetiva y clara, entendible para cualquier persona. Y eso es lo relevante, poder también aprovechar estas instancias. Gracias por acompañarnos y por presentarnos entonces del dicho al hecho. Gracias a usted. En este caso hay trecho. Un poquito, falta todavía por avanzar. Gracias.